Lazo. Capítulo 3. Hechos el uno para el otro. Era tarde por la noche cuando Shehan por fin llegó a su apartamento. El día de hoy había sido interminablemente largo y desgastante, pero tras dejar la casa de Junsu, al menos por ahora tenía la certeza de que estaría a salvo y tranquila por un tiempo. Sin embargo, al abrir la puerta de su apartamento, su aliento se detuvo en seco, atrapado por la sorpresa de encontrar a Green esperándola como Pedro en su casa. ¿Qué demonios hacía allí? ¿Cómo había entrado ese maldito niño cabezón? Voy a quedarme aquí por un tiempo, declaró obstinadamente. Me peleé con Junsu Park. De todos modos, esta no es una buena oportunidad para ti. No tienes preguntas sobre él. La sorpresa se quedó corta. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Abandonarlo a su suerte en medio de la tormenta que rugía afuera? Y sí, tenía preguntas, muchas de hecho, pero la que más rondaba en su mente era ¿por qué Junsu está tan obsesionado conmigo? ¿Tienes idea de por qué me eligió a mí? El silencio hizo eco en la habitación, un silencio denso y cargado de secretos oscuros. Y en medio de ese vacío, las palabras de Green resonaron como un susurro sepulcral. Eres la única que se ha enfrentado a él. Otros ya habrían huido aterrados o caído en la locura, pero tú no pareces tenerle miedo, ni deseas escapar. ¿Por qué? Esta vez fue el turno de Shehan de prolongar el silencio hasta que respondió. No hay forma de que pueda escapar de un tipo como él. Los ojos de Green se agrandaron, pero ¿realmente era así? Paik Beckman no tenía nada. No había información de Junsu Park, ni de su paradero, ni nada. Hacía 3 semanas que había desaparecido de la faz de la tierra como si fuera un fantasma. Por otro lado, la historia era diferente con esa mujer llamada Shehan. Padres fallecidos, una hermana, ambas criadas por su abuela. Y antecedentes penales. Unos muy turbios, ¿sí? Intento de asesinato. Según los informes, había intentado matar a su exnovio con un cuchillo, y eso le había costado 5 años en la cárcel. Ahora era una simple taxista que quería pasar desapercibida, pero lo curioso era cómo había logrado burlar la ley. Con estos antecedentes, era imposible que trabajara para el servicio público. Pero el enigma se complicaba aún más. La mujer que había visto en su auto aquel fatídico día, ahora había desaparecido sin dejar rastro. Más preguntas se alzaban en la oscuridad, pero una emoción ardiente eclipsaba todo pensamiento racional: la ira. Esa maldita zorra lo había engañado. Shehan también era una de ellos y seguramente trabajaba para Junsu, y ahora podía confirmarlo mientras la veía a lo lejos junto a Han Seok. Iba a quemarlo todo. Esa noche sería el desenlace de todas las intrigas y la revelación de todos esos años en los que creyó que estaba loco. Haría arder su venganza y quemar los cimientos de ese monstruo. Sosteniendo el encendedor en una mano, listo para desencadenar su venganza, Beck miró más allá la gasolina esparcida por todo el lugar. Pero entonces, en el último momento, un cuervo deslizó su sombra sobre él. El encendedor cayó de sus dedos temblorosos y cuando se inclinó para recuperarlo, un golpe en su nuca le arrebató su propósito. En el borde de la confusión pudo vislumbrar las zapatillas de otra persona y en su último destello de conciencia reconoció la figura de un espectro del pasado que se alzaba para desafiar su objetivo incendiario. Green miraba desde el otro lado de la celda a Paik Beckman. Había percibido desde mucho antes que los había estado siguiendo cuando estuvo con Shehan, y aunque no había planeado encerrarlo, vio la oportunidad para socavar un poco más en el asesinato de su madre. Sin embargo, la mente de Paik estaba envuelta en una niebla inescrutable. Sus palabras caían sin sentido ni coherencia, solo balbuceaba sobre ojos amarillos en la noche, una memoria desdibujada por el terror y la petición de ser mordido, para unirse, según él, a la oscura estirpe de los vampiros. Sus palabras helaron la sangre de Green. ¿Ese lunático siquiera tenía idea de lo que quería? Su rostro se crispó en un gesto de repugnancia mientras se apartaba de la celda, sintiendo la presencia del pasado revoloteando a su alrededor. El eco del nombre de su pasado en los labios del perturbado Paik lo persiguió incluso cuando se alejó, una sombra del tormento que lo acosaba. Definitivamente hipnotizar a Paik había sido un error. Al final no había podido resolver el verdadero asesinato de su madre, ni mucho menos descubrir la verdad de Park Junsu. En cambio, solo había desatado las cadenas de la locura y la obsesión de un alma ya atormentada. Mientras tanto, en la penumbra de la celda, Paik se giró bruscamente al sentir la presencia acechante a su alrededor. En su neblina mental, ojos amarillos que habían sido el objeto de su obsesión durante años lo miraban.
pero la euforia de alcanzar su anhelado sueño y convertirse en vampiro se desvaneció cuando una oleada de pánico lo invadió. Así que, empuñando la navaja que siempre llevaba consigo, cortó el aire frenéticamente, amenazando a las sombras que lo rodeaban para que no se acercaran. No obstante, lo que Peck ignoraba era que todo era una alucinación. Las figuras a las que apuntaba con su arma estaban inconscientes, encerradas en la misma celda que él. El niño que había sido en su pasado se había transformado en su versión adulta, distorsionada por su locura. Cada corte en el aire era una danza grotesca, pintando la celda con el olor metálico de la sangre y el eco siniestro de sus propios jadeos. Un trueno retumbó en la oscuridad, y en otro rincón de la mansión, Jun-Soo despertó de su letargo. Sus ojos amarillos brillaron con los destellos de la luna llena, el aroma inconfundible a sangre avivando su apetito insaciable después de haber pasado una semana entera sin cazar. Después de dejar a Grim en la casa de Jun-Soo, She-Han se había quedado un momento más temerosa de que éste escapara de nuevo. Pero justo cuando estaba a punto de partir, Peck surgió de la oscuridad desaliñado y ensangrentado. Su primer instinto fue dejarlo atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, Peck abrió la puerta del coche y se subió a este. Un silencio denso llenó la cabina, cargado de una presencia ominosa. Peck, quien solía ser un parlanchín incansable, ahora permanecía en un silencio inquietante, susurros inteligibles escapando de sus labios manchados de sangre, su mirada perdida en la oscuridad. Nada en él parecía indicar algo bueno, y She-Han sabía que debía actuar rápido para sacarlo del auto. Pero cuando intentó acercarse, Peck la agarró del brazo con una fuerza frenética. Una navaja relucía en su mano temblorosa mientras profería amenazas delirantes, jurando no caer de nuevo en sus engaños y prometiendo su muerte. Y en un acto desesperado, She-Han pisó el acelerador. No obstante, el forcejeo la llevó a perder el control del vehículo, que terminó estrellándose contra un muro con un estruendo ensordecedor. Para cuando She-Han abrió los ojos, Peck a su lado estaba inconsciente. El terror la envolvió mientras se preguntaba qué hacer a continuación, ya que si esperaba a que Peck despertara, ¿no sería eso invitar a su propia muerte? Entre los pasillos envueltos en sombras, Jun-Soo avanzó, sintiendo cada vez más fuerte el olor a muerte que se mezclaba con el aroma a quemado. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? La mansión se desmoronaba en llamas. ¿Quién había desatado el infierno? ¿Era todo una ilusión o seguía preso en su letargo? Una sed insaciable lo atormentaba, sumiéndolo en alucinaciones. Necesitaba una presa, sangre fresca, pero sobre todo, escapar de aquel infierno ardiente. Sus pasos vacilantes lo llevaron a duras penas fuera de la mansión. La debilidad lo abrumaba. Su ser clamaba por un simple sorbo de vida. Su aliento se volvió superficial. Su conciencia pendía de un hilo hasta que el sonido de un auto rompió el silencio. Al levantar la mirada, Jun-Soo parpadeó desconcertado. ¿Por qué estaba alucinando con She-Han en esos momentos? Parece que estás en aprietos, Jun-Soo Park. El rostro complacido de ella brilló en la oscuridad. Ay, maldita sea, ¿no? No era una alucinación. Y entonces un estruendo sordo brotó del auto de She-Han, distorsionando su expresión. Parece que no soy el único. ¿Qué tal si nos ayudamos mutuamente? Tú y yo parecemos hechos el uno para el otro, propuso él. Si me ayudas, voy a dejarte ir. Una negociación macabra se desplegó ante ellos, pero entonces la confianza de Jun-Soo se desvaneció cuando ella también soltó sus propias demandas. No solo me vas a dar mi libertad, también prometerás que pase lo que pase, no vas a matarme. Vamos, dilo, desafió ella. Ambos eran como dos bestias compitiendo por su supervivencia, listos para atacarse. Y Jun-Soo se hubiera carcajeado si hubiera podido, pero solo se limitó a sonreír de lado. She-Han era demasiado astuta para su propio bien, una presa que se resistía con uñas y dientes incluso en la boca del lobo. Bien, tenemos un trato. Sacando a Peck del auto con mucho esfuerzo, She-Han se giró hacia Jun-Soo en un claro gesto que resumaba contradicción, pero la sonrisa retorcida de este desató un escalofrío en el aire, como si estuviera complacido por algo más que una simple broma de mal gusto. Él, en su estado, ya ni siquiera podía moverse, y lo único que necesitaba era oler solo un poco de sangre fresca.
Necesito más que eso, Shehan. Solo necesito oler una gota de su sangre, eso debería bastar. Murmuró Junsu con dificultad. Shehan dudó por un instante, pero después de un breve momento, tomó la navaja de Peck y cortó su piel, dejando que la sangre brotara libremente. Y en un abrir y cerrar de ojos, la escena se convirtió en un horror inimaginable. Junsu se alzó del suelo con una energía renovada. Sus ojos amarillos destellaron en la oscuridad como los de una bestia sedienta. Sus colmillos amenazaron y antes de que Shehan pudiera reaccionar, él saciaba su sed encontrando satisfacción en la carne de Peck, quien apenas consciente parpadeó débilmente y alzó una temblorosa mano hacia la escena aterradora. Un frío glacial recorrió su cuerpo, preguntándose si finalmente estaba siendo transformado en un vampiro. Pero antes de que pudiera asimilar la verdad de su destino, la inconsciencia lo reclamó de nuevo, su cuerpo desplomándose en la oscuridad. Junsu se alzó en su imponente altura. Un tipo de deseo extraño danzaba en sus ojos mientras Shehan retrocedía aturdida, gritándole que no se le acercara más. Pero él se inclinó sobre ella con una sonrisa retorcida que enviaba escalofríos por su espina dorsal. No te preocupes, Shehan. Cumpliré mi promesa solo bajo una condición. Susurró con una promesa venenosa en sus labios. El ceño de Shehan se frunció ante sus palabras, pero antes de que pudiera responder, Junsu agregó con una burla cruel: Ven a misa todos los domingos. La furia rugió dentro de ella como una bestia desatada, la incredulidad y la rabia mezclándose en un torbellino de emociones. ¿Cómo se atrevía a bromear en un momento tan sombrío? Y sin pensarlo dos veces, su mano se elevó en un golpe feroz que cortó el aire y marcó la mejilla de Junsu con un ardor ardiente. «Es tu promesa, desgraciado». Su voz tembló con la ira contenida, su corazón latiendo desbocado en su pecho mientras se apartaba de él y se encerraba en su automóvil. Y con cada kilómetro que se alejaba atrás, el peso de los días de angustia a manos de Junsu se desvanecía lentamente, pero su corazón aún latía con el eco de su terror pasado. Estaba viva. Había sobrevivido. Se repetía esas palabras como un mantra, tratando de convencerse de su propia libertad. Pero, ¿realmente era libre? Bueno, por mucho que quiso que sea así, aún debía cumplir con esa estúpida promesa. Habían transcurrido ya 7 días y hoy era el día de misa. Su intención era esperar que Junsu la viera y luego se marcharía. Esperaba que ese idiota pasara de largo si fuera posible. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron y él salió, Shehan se quedó congelada cuando este pasó de largo sin siquiera mirarla. Eso era lo suficientemente bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de pronto se sintió extraña? No obstante, Shehan no pudo reflexionar mucho en ello, ya que de pronto una de las chismosas de la iglesia la interceptó y comenzó a escupir miles de preguntas como si fueran metrallas. ¿Cuántos años tienes? ¿Estás saliendo con alguien? ¿No estás en una relación con Junsu Park, verdad? Fueron algunas de sus absurdas preguntas. Ay, querida, el hijo de mi amigo está de visita y justo tiene tu edad. ¿Por qué no lo conoces? Creo que ustedes dos se verían muy bien juntos. Shehan quiso mandar a la mujer al diablo, pero antes de poder hacerlo, una voz de su pasado la hicieron petrificarse. ¿Cómo es que Nan Hee-won estaba allí? Shehan se sentía enferma. La mera idea de compartir un café con su exnovio la llenaba de náuseas. Sin embargo, la intrusiva insistencia de la señora Oh la había dejado sin otra opción que aceptar. Y para empeorar las cosas, Nan Hee-won se había ofrecido a llevarla a casa. El interior del vehículo se volvió una cárcel de emociones no expresadas, hasta que él finalmente rompió la tensión con un murmullo incómodo. ¿Cómo te ha ido todo este tiempo? No he sabido nada de ti. Han pasado 7 años desde entonces. Declaró, como si el tiempo pudiera justificar lo que sucedía ahora, pero para Shehan, esos años pasados eran solo un eco lejano de un dolor que prefería olvidar. «Puedes dejarme en la intersección, tengo que hacer unas compras», dijo apresuradamente ella, desabrochándose el cinturón de seguridad, ansiosa por escapar de su presencia. Sin embargo, cuando el auto paró, Nan Hee-won la detuvo con una mirada que le hizo contener el aliento. Sus ojos brillaban con una emoción reprimida, sus mejillas ardían con un rubor apenas perceptible. Te he echado tanto de menos, confesó con sinceridad. Pero eso habría funcionado hacía 7 años seguramente, pero el corazón de Shehan permaneció inmutable ante sus palabras. «Detente», respondió ella con frialdad, sus ojos clavados en los suyos con determinación. Lo siento.
Espero no haberte molestado, sobre todo ahora que nos veremos más seguido, murmuró Nan Hee-won poco después, bajándose del auto, y a su vez dejando a She-han desconcertada. ¿A qué se refería con eso? ¿No era solo una visita casual? Pero antes de que pudiera articular sus preguntas, una tercera voz irrumpió en el tumulto de emociones. A lo lejos, Green y Jun-soo parecían estar inmersos en un altercado, con Jun-soo insistiendo en que regresara a casa. Pero, ¿cómo era posible que estuvieran justo allí en ese momento? ¿Era mera coincidencia? Jun-soo, que levantó la mirada y vio a She-han junto a un desconocido, la dio la cabeza con curiosidad. Su rostro se volvió inexpresivo mientras que Green se abalanzaba hacia ella en un abrazo repentino. ¡Ay, qué demonios estaba haciendo el niño cabezón! ¿Él es tu novio? ¿Eso significa que terminaste con mi tío?, preguntó Green mirando entre Jun-soo y She-han, quien se llevó una mano a la frente tratando de no perder su paciencia. Sea lo que fuera que estuvieran tramando esos dos, no iba a dejarse envolver otra vez por sus retorcidos juegos. «Deja de decir tonterías y vámonos de aquí», dijo ella tomando la mano del niño y arrastrándolo lejos de esos dos hombres que esperaba nunca más volver a ver en su vida. Por su lado, Jun-soo, que vio cómo She-han se alejaba junto a Green, se giró para regresar por su camino. Pero entonces el desconocido de antes inquirió. ¿Es verdad? ¿Tienes una relación con She-han? Una de las cejas de Jun-soo se elevó, pero el tipo siguió hablando. Es decir, ha pasado un tiempo y yo la lastimé. Por supuesto, después de tantos años ella debió encontrar a alguien. Después de todo es bonita y amable, pero ¿ustedes se aman? ¿Están pensando en casarse? Jun-soo sonrió como si hubiera escuchado una broma. Matrimonio. Bueno, por ahora estamos pensándolo, pero si soy honesto, ella y yo creo que estamos hechos el uno para el otro. Ella es la única que me entiende y yo soy el único para ella. Sí, Shepard, no suena nada mal. En fin, nos vemos luego, dijo Jun-soo Park montándose en su auto bajo la mirada persistente de Nan Hee-won. El odio y la culpa son como veneno corrosivo que devora el alma. Y desde que era una niña, She-han tuvo que enfrentarse al veneno de su abuela, uno que la envenenaba con cada maldita palabra lanzada con rencor. ¿Por qué? Porque entre sus dos nietas, era ella quien se parecía más a la mujer que arrastró a su hijo a la tumba, aunque la verdad era cruelmente distinta. Sus padres habían muerto por un accidente, pero a pesar de eso, su abuela nunca dejó de culpar a su madre y mucho menos de desquitarse con ella. Y por más que intentara ganarse su aprobación, compartir sus logros escolares o sus sueños de ser escritora, todo eso caía en oídos sordos o peor aún, desencadenaba una nueva ráfaga de críticas. Con el tiempo, cada esfuerzo por agradar se disolvió en el resentimiento, y cuando cumplió la mayoría de edad y se graduó de la escuela, She-han había juntado suficiente valor y ahorros para tomar una decisión drástica. Así que una noche, en medio de la cena familiar, anunció que finalmente se marcharía. ¿No? Nunca esperó ser convencida para que se quedara, pero sí para ser bombardeada por críticas y reproches. Sin embargo, la decisión fue tomada, y con unas cuantas cajas dejó atrás aquel infierno para comenzar una nueva vida, lejos del odio y la culpa. Así, comenzó su vida como una persona totalmente independiente. Con un trabajo a tiempo completo, creyó que su vida mejoraría a partir de allí. Pero todo cambió cuando conoció a Nan Hee-won. Él parecía un salvador, alguien que la miraba sin odio ni resentimiento, que la amaba de verdad. Y sí, así pareció por un tiempo. Al principio fue como si la sacaran de un pantano y creyó que había encontrado la felicidad, pero después de meses de noviazgo, todo empezó a desmoronarse. Ah, sí. Dicen que el verdadero rostro de alguien solo se muestra cuando las sombras de la noche caen. La primera vez que She-han vio el verdadero rostro de Nan Hee-won fue cuando éste la golpeó. En ese entonces, el eco de la culpa resonó en su mente, convenciéndose de que ella era la responsable. Después de todo, él siempre le había advertido sobre su celosía y su intolerancia hacia cualquier interacción que tuviera con otros chicos. Pero, después de reflexionar en ello, también se cuestionó por qué su abuela, a pesar de su odio, nunca había alzado la mano contra ella, y por qué el hombre que decía amarla la lastimaba de esa manera. La duda la consumió, pero fueron las disculpas de él las que la sedaron. Y todo volvió a estar bien, al menos por un tiempo, ya que esa calma fue efímera, eclipsada por el retorno de las escenas de terror y las disculpas vacías, hasta que un día simplemente ella se hartó. Pero incluso cuando intentó dejarlo, el acoso persistió, transformándola en una presa constante de sus miedos y sufrimientos.
Se sentía vigilada, perseguida, acorralada en un laberinto sin salida, sin amigos, sin familia, sin un refugio donde hallar consuelo. Él la empujó al borde de la desesperación, la culpó, la menospreció, la humilló y la aterrorizó. Y todo bajo el disfraz del amor, envolviéndola en un espiral de dolor y confusión. Y así como su amor la lastimó, ella también respondió de la única forma que pudo hacerlo. La mano que creyó que la salvaría en realidad solo la hundió más en el abismo de la desesperación. Y ahora esa pesadilla estaba de vuelta. Junsu no dejaba de pensar en aquel recuerdo de hacía 7 años atrás. Sí, él había estado presente aquella vez cuando vio a Shehan discutir con aquel hombre. Solo había estado de paso y ya había saciado su hambre, pero el olor espeso y delicioso de sangre lo detuvo. Sí, no lo habría hecho si hubiera sido cualquier tipo, pero el olor de esa sangre en particular fue dulce. Y aunque no sabía los detalles exactos, estaba seguro de que fue por él que ella había ido a la cárcel. Después de todo, cuando apuñalas a alguien, la relación no puede ser buena, ¿verdad? Sonriendo, Junsu desabotonó lentamente los botones de su camisa. Su piel perlada reveló su cuerpo y sus marcados abdominales. Sí, había prometido que no la mataría y la dejaría libre, pero en su trato nunca mencionó que nunca dejarían de jugar, ¿o sí? Entonces, ¿cómo debería usarla esta vez? Pero no fue el único que pensó lo mismo. De hecho, Shehan también lo consideró. Desde hacía días, el recuerdo de Nan Hee-won venía molestándola tras su encuentro, y en lo único que podía pensar era que quizás podía utilizar a Junsu para deshacerse de él. Y como si lo invocara con el pensamiento, este apareció frente a ella logrando que el alma casi se le saliera del cuerpo. Tan enérgica como siempre, Shehan. ¿Quieres golpearme de nuevo? Dijo él. ¿En serio? ¿Acaso no te dolió el último golpe que te di? Y no prometimos que no volveríamos a vernos en nuestras vidas. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Por qué más estaría aquí? Por Graham. Parece que él confía en ti. Podrías persuadirlo para que no huya más de casa. Además, no creo que te sientas demasiado cómoda con él alrededor. Él también es un vampiro. Shehan parpadeó consternada. Bueno, podía entender que el niño fuera importante para él, pero ¿desde cuándo Junsu se preocupaba por ella? ¿Y por qué le estaba ofreciendo ayudarla con Nan Hee-won? ¿Quería casarlo? ¿Era eso? De todas formas, era una oferta muy desconcertante, pero sin duda, Park Junsu debía estar ocultando sus verdaderas intenciones. Escúchame bien, no voy a involucrarme de nuevo. Es verdad que te salvé antes, pero no te equivoques, te hubiera dejado morir aquel... Vamos, Shehan, ¿quieres hacerme creer que te compadeciste de mí? Eres realmente una buena persona. Puedes decir que no por ahora, pero si te encuentras en una situación difícil, puedes acudir a mí. Voy a estar esperándote. Yo cierro la boca, dijo ella girándose y negándose a seguir escuchándole, pero sus palabras la persiguieron incluso una semana después, cuando llegó la misa del domingo y se encontró de nuevo con Nan Hee-won. Los ojos de Shehan buscaron desesperadamente por Junsu. Sería muy difícil si Nan Hee-won mencionaba algo de sus pasados en ese lugar. Fue entonces que Junsu apareció frente a ellos con una sonrisa cínica. El bastardo parecía disfrutar de esta situación. Pero fue allí que Nan Hee-won se adelantó y saludó a Junsu con toda familiaridad. ¿Acaso se conocían? Se cuestionó Shehan con desconfianza. Entonces Nan Hee-won volvió a hacer una pregunta inesperada. Ustedes dos están planeando casarse, ¿verdad? Tu novio me lo contó el otro día. Los ojos de Shehan se abrieron como platos. ¿En qué tipo de absurdo lo había arrastrado ahora ese maldito bastardo? ¿Y cómo es que siempre estaba rodeada de puro anormal? Ay, Dios. Pero si tuviera que elegir, seguramente el vampiro idiota que le encantaba asesinar era mejor elección que el exnovio psicópata al que había apuñalado. ¿No te parece que es demasiado pronto, cariño? Dijo ella aguantando sus ganas de abofetearlo. Junsu sonrió y siguió el absurdo juego. Quizás quiera apresurar las cosas porque te amo demasiado, pero descuida. Me aseguraré de que mi propuesta sea magnífica. Las mujeres chismosas de la iglesia se levantaron de sus asientos de golpe y los rodearon lanzando preguntas sobre la fecha, el lugar y la hora. Y si no fuera por Nan Hee-won, Shehan ya habría asesinado a Junsu Park. Sin embargo, para cuando la misa terminó y ella se marchó apresuradamente dejando atrás a Junsu con la horda de mujeres chismosas, Shehan no advirtió que Nan Hee-won la estaría esperando para disculparse con ella por lo ocurrido hacía 7 años y además se despidiera deseándole felicidad. Pero ¿de qué le servían sus disculpas ahora? Su vida ya estaba arruinada por su culpa, tenía que vivir como una ex convicta mientras que él ahora sí podía vivir su vida sin remordimientos. Al menos mientras no volviera a verlo nunca más. Eso podría ser suficiente, pensó.
Así que con el asunto de Nam Ji-won resuelto, ahora tenía que cumplir su parte del trato. Debía convencer a Green para que regresara con Jun-soo. El problema era que el mocoso era tan obstinado como su tío. Nam Ji-won se deslizó como una sombra por el pasillo del apartamento de Shi-han. Sus ojos escudriñaban el espacio en busca de cualquier indicio de la presencia de ella, esperando revelar sus secretos más oscuros. Nam exploró las pertenencias de Shi-han, sus dedos rozando cada objeto como si buscara desesperadamente aferrarse a los recuerdos de su pasado juntos. Inhaló el aroma de su ropa, dejando que el olor familiar lo envolviera. Fue entonces cuando sus ojos cayeron sobre la laptop encendida. En la pantalla, una carpeta llamó su atención. Al ingresar, una serie de videos inquietantes y conversaciones extrañas llenaron la habitación con susurros siniestros, arrojando luz sobre una verdad retorcida. Nam sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal mientras absorbía la gravedad de lo que estaba viendo. She-han junto a ese hombre Park Jun-soo, frente a una mansión envuelta en llamas. La incredulidad lo dejó paralizado, su mente luchando por procesar la realidad distorsionada que se extendía ante él. Y justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, una voz infantil lo arrancó de su ensimismamiento. Un sudor frío brotó en su frente mientras el niño lo miraba desde la oscuridad, su energía crepitante llenando la habitación con una sensación de peligro inminente. Nam sintió la urgencia de huir, de escapar de aquel lugar, pero justo cuando lo hacía, se topó con She-han en las escaleras que subía estas mismas camino a su apartamento. ¿Qué haces aquí? Por Dios. Después de todo, la basura nunca dejará de ser basura, dijo ella. Su nombre salió de los labios de Nam Ji-won en un susurro desesperado, pero ella lo empujó amenazando con llamar a la policía. La tensión en el aire era palpable cuando Nam pronunció palabras que dejaron a She-han congelada en su lugar. ¿Sí? La advertencia de las grabaciones en su laptop resonaban en la habitación. Él las había visto. She-han, vuelve conmigo, murmuró Nam con una mezcla de desesperación y determinación. Dejémoslo todo atrás y volvamos a hacer lo que solíamos ser. Te daré tiempo para pensarlo. Y con esas palabras, Nam se marchó dejando a She-han sumida en un mar de inquietudes y dudas. Después de eso, la pesadilla del pasado parecía repetirse otra vez. La presencia de Nam Ji-won se infiltraba en cada aspecto de su vida, volviéndola loca. Su vida cotidiana se estaba volviendo un infierno. En cada rostro que veía, la imagen de Nam Ji-won se imponía, una presencia ominosa que la consumía desde adentro. Pero ¿por qué tenía que sufrir así? ¿Por qué la vida la castigaba de esa manera cruel? Un trueno retumbó en el cielo, seguido de una lluvia torrencial que empapó su cuerpo tembloroso. Las lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia, una manifestación física de su dolor y arrepentimiento. Si tan solo no hubiera llegado a ese extremo, si hubiera pedido ayuda en su momento de desesperación, las cosas habrían sido diferentes. Ella no habría tenido que vivir como una criminal. Pero no había tiempo para lamentaciones. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, su fortaleza desmoronándose a su alrededor. Estaba exhausta, agotada por la lucha constante contra fuerzas que conspiraban en su contra. Sus rodillas se dieron bajo el peso de su angustia y se arrodilló en el suelo empapado, derrotada por su propia desesperación. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba perdido, una figura se acercó a ella desde la oscuridad. Sí, Jun-soo Park se había materializado frente a ella, y una sonrisa mordaz se dibujó en el rostro de She-han. Apuesto a que debe complacerte verme así. Él solo la dio la cabeza como si no comprendiera sus palabras y pronto susurró. ¿Quieres que lo mate? Puedo hacerlo, si me ayudas. Los hombros de ella temblaron. Por Dios, la vida era una mierda. Y a pesar del peso de la desesperación que la aplastaba, She-han se puso de pie con dificultad, las lágrimas marcando surcos en su rostro, y con un destello de determinación en sus ojos se enfrentó a Jun-soo. Muy bien. Después de todo, lo que quieres es la sangre de Nam Ji-won, ¿verdad? La sonrisa burlona de él fue respuesta suficiente, y aunque ni siquiera sabía qué tan profundo caería esta vez, una cosa era segura al menos. Con un gesto decidido, le arrebató el paraguas a Jun-soo dejando que la lluvia los empapara a ambos. Si iba a sumergirse en el abismo, no lo haría sin compañía esta vez. Más te vale hacerlo bien, Jun-soo, murmuró apoyándose en él. No te preocupes. Con tu ayuda, me voy a asegurar de ello. Sus grandes manos envolviéndola en un abrazo mordaz, como un lazo que los ataba y estrangulaba en un juego perverso del destino.